Buenas tardes a todos. Mi esposa tenía el tema hoy, pero está un poquito resfriada, entonces tuvo que quedarse en la casa. Pero con mucho gusto yo estuve dispuesto a venir, por supuesto que sí. Bueno, vamos a tener un tema diferente, completamente diferente a los temas que siempre hacemos. Sin embargo, el contenido del tema tiene mucha importancia y va a ser muy fácil que ustedes lo reconozcan. Tiene que ver con una situación que el mundo está viviendo, donde hoy en día los expertos en seguridad, especialmente los médicos sobre todo, ahí están constantemente dando una respuesta a la situación que vamos a hablar nosotros ahora. Los seres humanos en esta última época, y es en todo el mundo, pero podemos verlo aquí también en nuestro país, en Colombia, estamos temerosos de todo. Y el temor que se tiene una razón verdadera. Piensen que hay gente que antes tenía no 3 comidas, se balanceaba con 2. Ahora es apenas con una bien pequeñita. Los niños tomaban 1 litro de leche, ahora ya no toman 1 litro de leche. ¿Y eso qué produce? ¿Qué produce en las personas, sobre todo los que son los responsables en el hogar? ¿Cómo se sienten? ¿Qué sienten? ¿Será rabia? ¿Ira? ¿Ganas de matar a alguien? No es tan grande lo que sienten, pero es delicado. Hoy, la mayoría de personas, la mayoría de nosotros, frente a lo que está sucediendo, estamos sufriendo, algunos lo sufren fuertemente, depresión por un lado y ansiedad por el otro lado. Esas 2 cosas juntas son mortales, hacen daño, tremendo daño. Una persona que tiene depresión, ¿cómo comienza su día? Ojalá que no me vaya tan mal como ayer. Y luego viene la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un temor interno que vamos desarrollando frente a cosas negras o difíciles que estamos viendo y que pensamos que nos van a tocar fuertemente. Tenemos dudas, tenemos temores. Ahora, ¿la vida cristiana tendrá una respuesta adecuada a eso? ¿Será que Dios tiene algo que decir en cuanto a la depresión y en cuanto a la ansiedad? ¿O Él dice, no, eso les ayuda a sufrir un poquito y van a entender muchas cosas? No. Y eso es lo que queremos ver a la luz de lo que dice la palabra de Dios. La ansiedad puede producir síntomas físicos. La relación entre las emociones y la función física se da, es verdad. En primer lugar, por la vía del sistema nervioso. ¿Se ha dado cuenta que de pronto usted en estos tiempos acá está más nervioso que antes? ¿No está nervioso? Puede decir que hay una gran diferencia con 1 año, 2 años atrás. Pero hoy día, piense usted cómo reaccionan los niños. Si nosotros reaccionamos, ¿cómo son ellos? Sienten más fuerte que nosotros incluso.
La ansiedad no solamente puede producir síntomas físicos. La relación entre las emociones y la función física se da, en primer lugar, por vía del sistema nervioso autónomo. ¿Se ha dado cuenta que en estos tiempos usted está más nervioso que antes? ¿Sale a la calle con temor? ¿Duda de salir en la noche? Hace un año, 2 años atrás, no sentíamos eso. Pero ahora estamos funcionando aún con esos problemas. Las emociones pueden producir cambios físicos. Por ejemplo, un rostro alegre que siempre teníamos, ahora, qué bueno verte. ¿Y qué hay que ver? Se nota. Yo he visto a algunos de ustedes. Se nota en su rostro. Las emociones obviamente pueden producir cambios físicos. Un ejemplo evidente son las lágrimas. La ansiedad contribuye a síntomas tales como dolores de cabeza, náuseas, calambres abdominales y diarrea. Va más seguido al baño. ¿Lo ha sentido? Si dice que no, no es cierto. ¿No? La ansiedad contribuye a síntomas tales como los dolores de cabeza, náuseas, calambres abdominales. Es un factor significativo en varias enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es psicosomático? No tiene que ver tanto en lo físico, sino en lo que hay aquí. Es un factor significativo en varias enfermedades, tales como la hipertensión. Esta situación en que estamos viviendo no ayuda nada a quienes tenemos tendencia a la hipertensión. Úlceras. Es increíble, yo en este tiempo he conocido muchas personas con problemas de ese tipo. Úlceras, dificultades para defecar, demasiada defecación y no saben por qué, ni cuándo, ni cómo. Simplemente es un temor interno que se transforma en una... ¿En qué se transforma lo que estamos hablando? Ansiedad. Hay un antiguo cantito que hablaba sobre lo que era la ansiedad. Y se cantaba, ansiedad. ¿Y cuál era el problema de ansiedad que tenía el cantante? Ansiedad de tenerte en mis brazos. Es decir, se sentía solísimo, mal. Eso es la ansiedad. Ojalá la tuviera aquí. La ansiedad. Muy bien. Ahora, hagamos un pequeño resumen de la ansiedad. En resumen, vemos que la ansiedad puede venir por la amenaza a nosotros mismos. Problemas nuestros que no sabemos cómo enfrentar, nos llenan de ansiedad y eso nos corta todo el deseo de conversar, de encontrarnos con alguien, queremos estar tranquilos. La ansiedad puede venir por la amenaza a nosotros mismos, amenaza desde dentro o desde fuera. La ansiedad puede venir de nuestro pasado. El pasado es una de las cosas que afecta fuertemente nuestra ansiedad. ¿Por qué? En primer lugar, esta ansiedad que se puede producir por recuerdos del pasado que no fueron buenos, recuerdos que todavía pareciera que viven en nuestra mente, y se juntan con una situación de ansiedad y cómo nos sentimos. No estamos dispuestos a hablar con nadie. Y empezamos a hablar contra nosotros mismos. Lo hiciste una vez, lo hiciste 2 veces, lo hiciste 3 veces.
Y ahora, ahí estás, aguántate. Aguántate. Eso no pasa. Ahora, en el presente, ¿qué tenemos? En el presente tenemos cuentas que pagar. Tenemos límites que ya no podemos extender más. Trabajos, exámenes, relaciones con otras personas. ¿Y qué sentimos? Uy, ¿cómo hago? Tengo que terminar esto, tengo que enfrentar esto, ya está pasando mucho tiempo. Y nos dicen los expertos que por un lado, en estas situaciones, es bueno tener un poquito de ansiedad porque nos obliga a hacer algo. Empuja lo que tenemos que hacer. Es un hecho que los alumnos, por ejemplo, cuando tienen un último periodo de clases que van a ser clases bien fuertes, donde van a haber notas importantes, esa noche no duermen. Pero sin embargo, eso a qué los empuja? A estudiar todo lo que pueda antes del día de mañana. Entonces, hay situaciones donde también es una ayuda estar un poquito ansioso. Cuando miramos al futuro ahora, la ansiedad se despierta por falta de propósito y finalmente porque tenemos la conciencia que de alguna manera nuestra vida va a terminar algún día y cada vez lo sentimos más cerca. Por lo tanto, entonces llegamos a pensar que la vida es carente de sentido. Ya no nos reímos solos como antes, que nos reíamos por cualquier cosa. Nos daban un plato rico en la casa, sonreíamos y felicitábamos a todos los que lo habían hecho. Hoy día no comemos y ni nos ven la cara. Estamos en una situación diferente a como estuvimos siempre. Las cosas no se dan como nosotros pensamos. Aquí hay una pregunta que le hacen al cristiano. ¿Nos ayuda la fe cristiana a enfrentar la ansiedad? ¿O ofrece algo el cristianismo para el temor a la muerte o a la desdicha? Y para la preocupación del hombre, ¿el cristianismo tiene algo que decir? Puedo perderme y puedo perder mi mundo. ¿Puedo hacer algo frente a eso? Y lo que siempre nos dicen, tranquilo que usted va a llegar a hacer nada. Ese es el final de todo ser humano. Va a estar tranquilito en una cajita, allá en un lugar con mucha agüita, y ahí van a llevarle flores, pero usted no la va a poder disfrutar. Por lo tanto, entonces, son muchos factores de amenazas para que nosotros podamos tener bastante ansiedad. Pregunta. La ansiedad siempre nos trae temor acerca de la muerte. La ansiedad. Me han pasado tantas cosas, lo último que falta es que me muera. Sí, así es. Así es como hablamos muchas veces, ¿sí? Ahora, ¿debe el cristiano temer a la muerte? San Pablo dice no. Él dice lo siguiente: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. También nos dice, sorbida es la muerte en victoria. Y sigue explicando que la muerte produce ansiedad porque está relacionada con el pecado. ¿En qué sentido? Qué pena, mi hermano, pero prepárese, se va a morir. ¿Y qué sucede? ¿Hay tranquilidad o hay recuerdo? ¿Y qué va a pasar con lo que hice? ¿Y qué va a pasar con cómo me porté? ¿Me perdonará Dios?
Y aquí tenemos una respuesta en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 19 al 22. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 19 al 22. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿O alguien todavía tiene que encontrarlo? ¿Sí? Primera de Corintios 15, 19 al 22. Dice así, y esto es en relación con lo que mencionaba Pablo acerca de esto. Dice así, en 1 Corintios 15, 19 al 22. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, porque por cuanto la muerte llegó y entró a nosotros por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, cuando tenemos a veces esas cositas de sentir ansiedad pensando que a lo mejor la muerte está cerca de nosotros. Bueno, si llega, amén, perfecto, ya sabemos qué es lo que está diciendo aquí la Biblia. Recordemos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué tanta seguridad frente a la ansiedad nos puede dar la confianza en que el Señor Jesús prácticamente tiene todos los puntos arreglados para nosotros? Eso es así. Eso es así. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Seguimos en 1 Corintios 15, pero ahora el versículo 54. El versículo 54. ¿Ya lo tienen? Ya. Dice así. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Entonces miren, dos promesas. En Cristo todos seremos vivificados, es decir, volvemos a tener vida en Cristo. Y en segundo lugar, debemos estar tranquilos, como dice el apóstol Pablo también, que la muerte fue sorbida en victoria. Para nosotros como cristianos en Cristo Jesús, no tenemos el temor de qué va a pasar conmigo, hacia dónde voy a ir si muero. ¿Hacia dónde iremos? A las manos del Señor Jesucristo. Pero la ansiedad se produce frente a esto. Por ejemplo, cuando usted va con un hermano a que lo examinen. Su hermano no es muy diferente en edad a usted. Primero, examinan al otro
¿Y cómo se sentiría usted cuando supiera que su hermano tiene un problema muy serio y usted es la familia? ¿Sonreiría? ¿O más bien tendría un poquito de ansiedad? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Por eso tenemos la gran seguridad que nos da el Señor. No debemos tener temor a la muerte de nosotros, ni tampoco la muerte de nuestros seres queridos, porque si hemos cumplido la tarea de hablarles con ellos acerca de Cristo y mostrarles que hay una vida superior que continúa en fe, no sentiríamos tanta ansiedad. Sabríamos que el Señor tiene una respuesta frente a ese problema. Hay una respuesta que Él la tiene. Hablemos de las ansiedades diarias. Nos angustiamos cuando nos tratan con desprecio. ¿Usted aguanta que lo traten con desprecio? Yo no. Cuando los demás no aprecian nuestro brillante ingenio o nuestras grandes ideas o actos de bondad o realizaciones difíciles. Nos angustiamos si ya contamos con la aprobación de alguien que es importante para nosotros. La mayoría de nosotros tendría que contestar que sí. Esta es una de las razones por las cuales el Dr. Horney observa que la falta de seguridad en las relaciones interpersonales es una causa especial de ansiedad. ¿Ha vivido esta experiencia de va a pedir un préstamo importante para el negocio que va a hacer? ¿En qué va pensando cuando va esperando a que le hablen sobre eso? Cuenta los billetes así como lo haría yo, ¿no? Es normal que pase. Pero el Señor nos da una respuesta a la ansiedad. ¿Cuál? Sea lo que sea, confianza absoluta en Él. Confianza absoluta en Él. Pero empezamos, ¿será que el Señor me oirá? ¿Estará de acuerdo con lo que yo pienso hacer? Hay que tratarlo, hay que enfrentarlo y finalmente, gracias Señor, porque tú tienes en tu mano esto que yo voy a hacer. Esa es la seguridad. Porque si no, vamos a vivir ansiosos toda la vida. Sí. Por lo tanto, entonces, el Dr. Horney dice que la falta de seguridad en las relaciones interpersonales es una causa especial de ansiedad. Si fundamos nuestra seguridad en saber que estamos en buenas relaciones con Dios por medio de Cristo, entonces estos golpes a nuestro orgullo o a nuestro ego llegarán atenuados, totalmente atenuados. Si estamos en buenas relaciones con Dios, aunque tengamos temor, aunque estemos ansiosos, sabemos que los golpes que lleguen a nuestro ego serán totalmente atenuados y no afectarán nuestra vida ni nuestra relación con Dios. La Biblia dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Si nuestro tesoro o seguridad está protegido con cosas que la polilla puede arruinar y los ladrones se lo pueden robar, nos colocamos en una posición muy endeble en cuanto a la ansiedad. No tenemos realmente defensa o una buena defensa. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra que debemos poner de lado las cosas materiales. Cuando dice de lado no significa que no sean importantes.
El asunto de poner de lado es que reconozcamos que hay otras cosas que son más ingentes que eso. Él dice que no debe ser lo más importante en nuestra vida las cosas materiales o sufrir por ellas, pues Dios sabe lo que necesitamos y se ocupará de que recibamos el cuidado adecuado. Un ejemplo, usted tiene una hija más o menos de unos 16 años, 17 años. Y los amigos que usted tiene le han dicho, ¿sabe? Nos vamos a reunir tal día. Pues me gustaría que tu hija viniera, queremos conocerla, queremos que ver cómo está. Esa niña, ¿qué le va a pedir usted a cada rato? ¿Mm? Permiso no, porque va a ir con usted. Usted también está invitado. Pero ¿qué va a estar pidiendo? ¿Mm? Ella va a decir, yo voy allá y ¿cómo tengo que ir? Bien bonita. Ahora, la dejamos entonces que se quede con ansiedad y le digamos, no, tranquila, con cualquier cosa te ves bien. No, imposible, ¿cierto? Por lo tanto, si Dios sabe lo que necesitamos, se ocupará de que recibamos el cuidado adecuado. Es decir, Dios puede hacer, usted no tiene, yo se lo voy a entregar. Hablar con Dios, orar con Dios y reconocer que Él puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Y nosotros con las cosas que no podemos hacer, ¿qué nos pasa? Ansiosos, ansiosos, ansiosos. Ya está vuelto enojado. No va entonces, pues, no hay ropa, no va. No. La respuesta vendrá. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. El mismo razonamiento se aplica a cualquiera de nuestras ansiedades cotidianas. Si el dinero es lo más importante en el mundo para nosotros, cualquier revés financiero nos producirá extrema ansiedad. Pero si nuestro mayor interés es glorificar a Dios, entonces cualquier contrariedad no me causará menos ansiedad. Cristo expresa en Lucas capítulo 12, 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestro tesoro o seguridad está protegido con cosas que la polilla puede arruinar y los ladrones pueden robar, nos colocamos en una posición muy susceptible a la ansiedad. Lo más probable es que estemos ansiosos. Cristo no nos dice que debemos poner de lado las cosas materiales. Él dice que no debe ser lo más importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesitamos y se ocupará de que recibamos el cuidado adecuado. ¿Cuántos de ustedes han vivido esta experiencia? No esperaban salir bien del problema y ¿qué pasó? De repente se acabó el problema. Llegó una amiga, llegó alguien, no te preocupes, aquí está. Bueno, así trabaja el Señor. Así trabaja el Señor con nosotros, sin duda alguna. Hablemos de los conflictos internos. Muchas de nuestras ansiedades y depresiones vienen de nuestros sentimientos de culpa. Naturalmente, hay mucho de irreal en la culpa,
pero dentro de la escritura cristiana de absolutos, siempre alguna culpa que sentimos es real, porque algo hicimos. Nuestra conciencia no es buen guía para nuestra conducta, ya que pudiera estar un poco atrofiada, demasiado desarrollada o ser inconsistente. Por eso el consejo: deja que tu conciencia sea tu guía. Pero esto sería bueno para Pinocho, pero no para nosotros. A Pinocho le dijeron eso, ¿cierto? Había una conciencia que lo manejaba. A Pinocho sería bueno, pero para nosotros no. Quizás lo mejor sería vivir con un buen consejo para vivir en una buena vida humana. Un buen consejo. A pesar de que hay tal cosa como una culpabilidad irreal, todos hemos experimentado la culpa válida. Todos hemos cometido errores. Ni siquiera hemos llegado a la altura de nuestras propias normas, mucho menos de las normas de Dios para nosotros. En términos bíblicos, hemos pecado. La reinterpretación que Cristo dio de los mandamientos sobre el crimen y el adulterio ponen esto bien claro. Entonces, nos preguntamos para terminar, ¿hay un Dios? Sí. ¿Podemos conocerle? Indudablemente sí. ¿Jesús fue Dios en forma humana? Sí, así es, así dice la Biblia. Y finalmente la pregunta más personal. ¿Confío en Jesucristo como mi Salvador? Entonces, en Jesucristo tenemos ayuda para todo tipo de ansiedad. Si se presenta la ansiedad, en oración: Señor, toma tú esta ansiedad porque yo confío en ti. Tú eres mi Señor, mi pastor y mi cuidador. ¿Y qué va a pasar con la ansiedad? ¿Va a disminuir? ¿Va a disminuir? A mí me parece que es un asunto muy importante esto de la ansiedad y la depresión, porque está sucediendo en todo el mundo. Hay grandes problemas por esto. Para simplemente decir algo muy cortito y terminar, estamos sufriendo en estos momentos a un señor que ha dicho de todo y no sabe nada. Y está poniendo en peligro la tranquilidad, la seguridad de todos nosotros en tener una vida más o menos agradable. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Ahí está. Ahí está. Solo piensen en la ansiedad que ese señor maneja cuando ve que lo que dice no funciona. Así nos pasa a nosotros a veces también. Pero demos gracias a Dios que Él será el que nos liberará de toda ansiedad.